revisión de lo que fue la convención del Partido Liberación Nacional. Sí, efectivamente el día 6 de abril, el domingo 6 de abril, se llevó a cabo la convención del Partido Liberación Nacional y queremos ver con ustedes los resultados de este proceso interno. Es muy interesante los datos que aún ya transcurrida esta semana, ¿verdad? Es decir, las elecciones fueron el domingo 6 de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, han transcurrido toda una semana y aún los datos finales no están. Y internamente es muy interesante porque sí, ya han habido peticiones que se den por satisfechos con los datos que tienen a su haber. Llama muchísimo la atención a cualquier ciudadano, independientemente de si es o no liberacionista, qué vinculación tiene el Tribunal Supremo de Elecciones con estas convenciones internas. Pues sí, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene responsabilidades que asumir en las convenciones internas. Justamente las fiscaliza, de manera tal que el conteo total de los votos debe realizarse por una sencilla razón, porque el Tribunal Supremo de Elecciones y sobre todo porque la Constitución Política de Costa Rica dice y establece que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene como tarea fundamental la fiscalización del sufragio. Y en este caso, al tratarse de un partido político debidamente inscrito en el registro de partidos del Tribunal Supremo de Elecciones, está sujeto a investigación. De manera que eso incluso esa noticia no se ha dicho, no se ha hablado nada. Ellos lo están manejando, digamos, de momento internamente, ¿verdad? Todos lo sabemos y esos, digamos, son ya verdades de perogrullo. Digamos, la convención misma ha sido, digamos, el fracaso más grande que ha experimentado una convención en algún partido costarricense. Y sobre todo el partido considerado como el más fuerte. Porque ustedes pueden decirnos, sí, pero resulta que hace 3 elecciones que Liberación Nacional no nombra presidente. Sí, perdieron la elección del 2014, la del 2018 y la del 2022. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero si ustedes van a los datos de quién ganó la Asamblea Legislativa, nos damos cuenta que en las 3 oportunidades Liberación Nacional ganó las asambleas legislativas. De manera tal que tampoco, si bien es cierto, no han tenido el poder ejecutivo, sí han tenido el poder de la Asamblea Legislativa. Y a través de la Asamblea Legislativa, ¿qué obtienen? Bueno, todos los órganos que nombra la Asamblea Legislativa. ¿Como cuáles? Bueno, los magistrados del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, etcétera, etcétera. Hay una serie de nombramientos que son del resorte de diputados. Entonces, digamos, por eso podemos decir que Liberación, aún después del último gobierno de Laura Chinchilla, ha sido el partido más fuerte porque domina, digamos, la Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea Legislativa, pues es también donde se aprueban los proyectos ley y donde se aprueban, digamos, los cambios fundamentales del país. Por eso,
para los gobiernos, tanto del PAC como para el gobierno de el actual presidente Rodrigo Chávez, ha sido muy difícil poder gobernar. Al punto incluso ya que en la Asamblea Legislativa, ustedes lo oyeron, hay manifestaciones expresas de diputados que han dicho con toda claridad: no aprobamos proyectos del Ejecutivo, no aprobamos proyectos del Ejecutivo, y lo han hecho. Lo hicieron recientemente con el proyecto de Pilar Cisneros sobre las pensiones de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, un referéndum para que el ciudadano costarricense, pero que fuese aprobado, digamos, como un proyecto ley, ¿verdad? Que se sometiera a referéndum el tema de las pensiones, lo perdió. La mayoría de Liberación Nacional, de Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio se unieron contra ese proyecto y lo votaron. Ganaron con 25 votos a favor y creo que hubo solo 15 en contra. Sí, exactamente, habían 40 diputados. Entonces, está claro, digamos, que el hecho de que Liberación Nacional haya tenido una convención donde, digamos, las pérdidas en términos políticos son inconmensurables. Es decir, no podemos decir, digamos, cuánto significa esa derrota para Liberación Nacional. Es una derrota generalizada. Porque además, si a eso se suma que los candidatos, digamos, y la estructura del partido, llamemos así, la estructura del partido, veía en estas elecciones del domingo 6 de abril del 2025, veía la renovación y el cambio, en verdad no hubo ni renovación ni cambio, ¿verdad? No hubo ni renovación ni cambio, porque el candidato ganador, en primer lugar, no era un militante liberacionista acérrimo, había participado en el gobierno de Rodrigo Chávez, como tal, digamos, no cumplía incluso con los requisitos exigidos, digamos, por el Partido Liberación Nacional. Bueno, pero ellos, al final, la cúpula del partido lo acuerpó para que pudiera presentarse, y en verdad que los otros tres candidatos, que eran dos diputados, ¿verdad? Carolina Delgado y Gilbert Jiménez, y Marvin Taylor, un ex ministro de Hacienda, un hombre de experiencia, un limonense, un hombre, un economista sólido, digamos, en el país, quedaron, digamos, al margen. Pero, digamos, lo interesante, por eso es que vale la pena entender, digamos, cuál era la lógica de estas elecciones. En el fondo, en esas elecciones se nombraban, había tres instancias, digamos, digamos, eran tres elecciones en una. Eran tres elecciones en una. Eso, digamos, yo creo que muchos de nosotros no lo sabíamos. ¿Qué se elegían? Bueno, se renovaban, digamos, las distritales, era para renovar, digamos, todo el aparato administrativo, digamos, que rige al partido desde los distritos y los cantones, ¿verdad? Sí, como... entonces, digamos, esa parte era importante. Y la segunda elección era la elección de los movimientos, digamos, los distintos movimientos, cooperativos, mujeres, juventud, incluso como hubo un aumento del número de movimientos, se nombró solo una parte y la otra parte se hará, digamos, en octubre, digamos, del año próximo. Esas son las dos elecciones, más la elección del candidato presidencial del 2025. Entonces eran tres elecciones, ¿verdad? Tres elecciones. Y llama mucho la atención, digamos, porque estaba revisando, digamos, los últimos datos que da el secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Millén, sostiene, digamos, que
se logró el objetivo que ellos se habían planteado, 100,000 personas, digamos, en la convención, 100,000 personas asistieron a esa convención, ¿verdad? Y todos sabemos que la convención que cubrió, sí, todo el territorio nacional, ¿verdad? Eso sí es importante decirlo, ¿verdad? Fue una convención, digamos, que cubrió una amplia parte de los distritos. Solo un distrito, digamos, no se cubrió en esta ocasión, que es el distrito de la isla del Coco, evidentemente por la distancia, por el costo, ¿verdad? Efectivamente, hubo 878 centros de votación. 878 centros de votación. Es decir, 878 escuelas, ¿verdad? Distribuidas en todo el territorio de Costa Rica, ¿verdad? Ahí fueron los liberacionistas a dar, digamos, su voto y su adhesión al partido, ¿verdad? Porque eran los dos elementos. Más bien, en el orden de los eventos era, daba primero la adhesión al partido y en segundo lugar daba el voto por el Partido de Liberación Nacional. Entonces, la elección presidencial de Fortaleza, iban a votar y además iban a incorporar, digamos, los nuevos miembros del Partido de Liberación Nacional. Podemos decir hoy día, entonces, como resultado de esto, que como resultado de esa elección, hoy día el Partido Liberación Nacional tiene 100,000, digamos, electores, ¿verdad? 100,000 electores inscritos debidamente como pertenecientes al Partido Liberación Nacional. Efectivamente, establecieron 878 centros de votación, 1940 mesas. Y eso movilizó, vea qué interesante, en 1940 mesas, ¿verdad?, de votación en 878 centros, ¿verdad? Y eso uno lo entiende muy fácil. ¿Por qué? Bueno, porque en una escuela que es el centro de votación, hay muchas mesas de votación, ¿verdad? Ok, entonces habían 1940 mesas, se abrieron en esos 878 centros. Y el costo, que eso es muy importante, fue de 160 millones de colones. Es decir, como esto es, digamos, lo que el Partido de Liberación Nacional le reporta al Tribunal Supremo de Elecciones para efectos de deuda política, ¿verdad? El costo entonces de la convención tiene 160 millones.